Ildefonso Guajardo es vicecoordinador de política económica del equipo de transición del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Es licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León, maestro en Economía por la Universidad Estatal de Arizona y tiene estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania, allá en los Estados Unidos. Ha sido diputado federal en 2 ocasiones y diputado local en el Congreso de Nuevo León. En el sector público se ha desempeñado como jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura de Nuevo León y jefe de la Oficina del Tratado de Libre Comercio en Washington. Ha sido secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace en la desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Además, oficial mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores, subsecretario de Desarrollo Turístico en la SECTUR y director de Finanzas Públicas en la Secretaría de Programación y Presupuesto en el PRI. Ha sido secretario de Asuntos Internacionales y secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, presidente de la Fundación Colosio en Nuevo León y consejero político nacional. También ha colaborado como economista en jefe en la sección para Brasil y economista asociado del Departamento de Asuntos Fiscales en el Fondo Monetario Internacional. Ildefonso Guajardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa con la transición. Ildefonso, ¿cómo se arma este equipo de transición de manera tal que el área económica queda integrada en esto que pues termina representando lo que podríamos llamar una necesidad, por un lado, de darle continuidad a un proyecto, pero también de generarle determinados cambios? Sí. Ezra, primero gracias por invitarme a esta mesa frente a frente y comentarte que desde que arranca el proceso de transición, el señor presidente electo pues nombró un equipo ampliado con responsabilidades sectoriales y una definición de 2 coordinadores, uno para el área política y el responsable de la transición, que es el doctor Luis Videgaray, y de ahí se nombraron a 3 en el área política, 3 vicecoordinadores generales y 2 con el doctor Videgaray, 3 con el doctor Videgaray, internacionales, social y económico. La definición que nos da el presidente electo en el proceso es una definición muy apegada a cuál es el objetivo de la transición. La transición no es otra cosa más que el esfuerzo de acopio de información para evaluarla y una vez evaluada poder emitir recomendaciones en materia de política pública. ¿Con qué objetivos? El presidente fue muy claro, 3 objetivos. Primero, no quiero disrupciones cuando se dé el paso de mando de un gobierno a otro. Lo peor que puede ocurrir es que ciudadanos y terceros sufran simplemente porque hay un cambio de gobierno en el mando y eso no puede ser aceptable. El segundo objetivo es detectar focos amarillos, o sea, áreas estratégicas que no nos podemos dar el lujo de esperar hasta el 1 de diciembre para empezar a pensar cómo manejar la problemática que ya está ocurriendo en este momento. Te doy ejemplos: el problema del gas, su abasto y las consecuencias en el sector industrial, el problema de Mexicana de Aviación, el problema mismo que representa el incremento de los precios en la canasta básica provocados por la crisis alimentaria y la escasez y la sequía en los Estados Unidos. Entonces, esos son ejemplos de temas que se están dando reuniones sectoriales con el gobierno actual para poder entender la problemática y poder estar manejándola de manera inmediata, independientemente del acopio generalizado área por área de la información. En este asunto de política alimentaria, el asunto de alimentos comienza a convertirse en algo serio. Vino todo el problema, por supuesto, del huevo que hemos de una u otra manera enfrentado, ahora el problema del tomate con los Estados Unidos. Este tipo de asuntos vinculados específicamente al sector agropecuario parecería ser que van a tener relevancia no solo en el corto, sino en el mediano plazo. No, sin duda. Sin duda yo ahí dividiría en varios temas. El asunto del incremento de los precios de los alimentos pues está encadenado con un problema de sequía en los Estados Unidos que tuvo un impacto tremendo en el abasto. Ahí vas a tener ciertas presiones alcistas que de alguna manera se repercuten porque somos importadores netos en muchos de los productos y va a haber una consecuencia. Afortunadamente el comportamiento del tipo de cambio ha estado justamente funcionando al revés para compensar esos impactos vía los precios de importación, pero de que tenemos que estar muy vigilantes de lo que va a pasar con el precio del maíz, con la situación del frijol, que tuvo una escasez tremenda en el mercado nacional por la sequía previa, que se redujo la producción al 50%, tiene que ser manejado de una manera muy cuidadosa. Pero por otra parte tienes también lo que son la problemática de algunos sectores que por otras razones están enfrentando una crisis. El caso del huevo, como tú sabes, tuvo que ver con una epidemia, que ahí en la transición nos damos cuenta que lo que tenemos que diseñar es un instrumento de política pública para incentivar a los productores
a inmediatamente reportar una incidencia, porque al principio no tienen incentivos para decir se me están enfermando las gallinas, porque si las mata nadie se las paga. Claro. Entonces tienes que hacer un esquema de protección o de fondeo para que no tengan miedo de decir ya empezó aquí un problema y no que te lo reporten cuando ya el daño es muy fuerte. En ese sentido, ahí es interesante cómo el gobierno enfrentó la situación y cómo están pensando en diseño de política para prevenir que no nos vuelva a pasar con la magnitud que ya pasó. Y luego, en el caso del tomate más bien es la parte productiva de exportación, donde durante muchos años se dio un acuerdo entre los productores mexicanos y los norteamericanos de parar una investigación antidumping contra el tomate mexicano por los productores de Florida, bajo un acuerdo donde en un momento determinado se comprometían los productores mexicanos a un comportamiento de precios a través del tiempo. Resulta que ahora los productores de Florida dicen, no, están ustedes violando el acuerdo y queremos que se elimine el acuerdo e irnos a la investigación antidumping. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en periodo electoral en los Estados Unidos y el presidente Obama quiere ganar Florida. Pues obviamente este es un dulcito para mover los odds, como se dice en inglés, los equilibrios electorales, en un estado fundamental para la victoria de Obama. Así es que no nos sorprenda que vamos a hacer de alguna manera la carnada electoral en este proceso. Eso sí, en eso y en varios temas. En el tema de agricultura, en todo caso, valdría la pena sí comenzar a pensar en el caso mexicano en otro tipo de mecanismos de planeación como tú lo estabas planteando, ¿no? Sin duda, y como una agradable sorpresa en estas discusiones donde intervienen diferentes secretarías, porque como tú sabes, por una parte la producción, por otra parte las importaciones, en función del abasto, el secretario de Agricultura presentó una serie de acciones que están funcionando desde el año pasado para darle una mayor potencia a la producción en el sur-sureste del país, que generalmente eran áreas deficitarias y que a través de algunos incentivos se están convirtiendo en áreas autosuficientes e inclusive con excedentes de producción. Y que podría, digamos, funcionar como una alternativa al esquema que tenemos ahora. Exactamente, o sea, para que el país tenga un mayor balance regional en cuanto a su producción y su consumo. Estamos platicando con Ildefonso Guajardo aquí en Línea Directa con la Transición. Ildefonso Guajardo, cuando el presidente electo Enrique Peña Nieto decide ir a América Latina, empieza a encontrar realidades que por un lado pues sí nos acercan a esa parte del continente, aunque nuestra estructura económica está ligada fundamentalmente a los Estados Unidos. Se va al sur, se platica con actores que tienen experiencias diferentes. El caso brasileño, con una estructura proteccionista enorme, que pues le vendemos muchas cosas, entre ellas automóviles que ahora pues entran en esa dinámica de cerrazón, de proteccionismo. ¿Cómo vincularse por un lado con el mercado norteamericano como lo básico y por qué ir como primer lugar de la visita del presidente electo a América del Sur? Yo creo que el presidente tuvo una visión estratégica muy interesante en su discurso en esta gira América Latina, Centroamérica, América del Sur. Específicamente tú tocas el caso más emblemático que tiene relevancia económica y comercial por su tamaño, que es Brasil. Yo acompañé al presidente en esta visita a Brasil y el mensaje del presidente fue muy fresco y fue muy bien recibido. En esencia, el presidente lo que dijo es: no caigamos en este juego de la competencia que muchos medios y líderes de opinión nos quieren poner, que cuando Brasil gana, México pierde, y cuando México gana, Brasil pierde. Esa es una premisa que no podemos comprar, que no debemos de comprar, y debemos de ir a lo que es un juego no de suma cero, sino de ganar. No son estructuras que compiten. No, y te lo digo por qué. Precisamente tú lo mencionaste. Brasil se sustenta su economía en la importancia de su mercado interno, y es hacia donde, es por eso que atrae inversión extranjera para satisfacer su mercado interno, y México, por el contrario, atrae inversión extranjera para su mercado de exportación. Entonces, desde el punto de vista de conceptualización de las economías, ya empezamos con una diferencia fundamental, que es la que de alguna manera nos genera ciertos estorbos en tratar de realmente llegar a concertar acuerdos más amplios. Pero desde la entrada fue muy interesante, inclusive el presidente en su comunicación con la presidenta Dilma le dice: a ver, la historia nos ha demostrado que cada vez que nos dividimos para lograr una posición en el ámbito multilateral, perdemos los dos. ¿Por qué no mejor nos sentamos,
vemos los candidatos que tenemos para posiciones estratégicas multilaterales y en función de eso establecemos combinación de un juego donde podamos ganar posiciones para la región, ¿no? Entonces, fue muy bien recibido ese mensaje. Inclusive el presidente tuvo la deferencia antes de reunirse con la presidenta Dilma de tener una comida muy privada, muy relajada, con 2 o 3 de los principales secretarios cercanos a la presidenta, en donde en ese diálogo precisamente se da una visión muy constructiva de lo que podemos hacer juntos. Lo que creemos, y fue el compromiso que el presidente estableció con la presidenta Dilma, es de crear mecanismos de integración empresarial presididos o liderados por los presidentes de ambos países para que se desmistifique muchas de estas cosas que realmente son molinos de viento confundidos como dragones, ¿no? O sea, que realmente no son situaciones que nos estén de alguna manera amenazantes para el desarrollo de la economía mexicana, y creo que puede haber mucha complementariedad en sectores estratégicos. En el caso de los autos, concretamente, el presidente en su discurso con los empresarios los industriales de Sao Paulo, les dice: señores, en lugar de que Brasil establezca una cuota de $1.400 millones anuales para autos, lo que deberíamos de hacer es cómo seguimos vendiendo más autos mexicanos en Brasil, pero al mismo tiempo, cómo ayudamos en México a comprar más productos de Brasil para poder ayudarles en un balance comercial saludable. Entonces, no restringamos el comercio, más bien potenciémoslo y ampliémoslo. Y otro gran tema en esas pláticas del presidente Peña fue la presencia de inversionistas mexicanos en Brasil. Es impresionante, la manera en cómo lo ponen los empresarios brasileños. Dice, de repente vas manejando a tu casa en un carro mexicano, llegas a tu casa y te vas a preparar un sándwich, abres la nevera, que seguramente es mexicana, agarras un pan que seguramente es mexicano, porque ya está ahí también una empresa muy importante nuestra allá, y los cortes de carne fría que te vas a comer a la mejor también son mexicanos, y prendes la tele y el canal de cable también es de un señor de por acá muy importante, ahorita hablamos y agarras el teléfono, y el teléfono también es de este señor, que también y entonces son $30,000 millones de inversión extranjera mexicana en Brasil, que también representan una posición estratégica para México. Cuando se aterriza en México con los sectores industriales, se dice que uno de los defectos de las últimas administraciones fue que no había una política industrial clara. ¿Qué implica tener una política industrial que los sectores empresariales puedan aceptar como reglas claras del juego? Básicamente, y en otras oportunidades que he tenido de platicar contigo sobre el tema, yo la defino primero que es una política industrial entendida en un sentido moderno. Es una política de fomento porque incluye sectores de avanzada como el sector servicios, el sector de las comunicaciones, el sector comercio, pero siempre se le conceptualiza tradicionalmente como política industrial y tiene que estar apoyada en 4 o 5 pilares fundamentales. El primero es el pilar, como tú bien lo dices, de una definición clara y estratégica en la política de comercio exterior. ¿Qué pasa? Que hoy en día jugamos un juego de integración global, pero nos olvidamos de utilizar inteligentemente los instrumentos que los mismos tratados internacionales nos dan para balancear el terreno de la competencia. Entonces no usamos eficientemente la unidad de prácticas comerciales internacionales para defender a la planta productiva mexicana contra la competencia desleal, tenemos perforadas las fronteras, no controlamos el contrabando, tenemos subvaluación en importaciones y eso se refleja en algo bien muy interesante, Isra. Tú tienes empresas textileras mexicanas que son exitosísimas en la exportación, pero cuando les preguntas su participación en el mercado interno es bajísima, porque están inundados de productos asiáticos, están inundados de competencia desleal que no les permite mejorar el mercado interno. Y en ese sentido, cuando tienes un mercado de más de 100 millones de habitantes, el mercado interno es una válvula estratégica de balance para poder regular un poco los ciclos que te vienen del exterior y poder potenciar el crecimiento. ¿Cómo lo equilibras? ¿Cómo lo equilibras? Pues precisamente utilizando los instrumentos que tienes para poder defender en el mejor sentido, no proteccionista, a la planta de la competencia desleal y de la competencia ilegal, que es el contrabando y la subvaluación. Y lo tienes también en otros instrumentos que están totalmente subutilizados. La participación del financiamiento, no solo de la banca comercial, sino una redefinición de la banca de desarrollo que ciertamente con el ejemplo de Brasil tenemos pues, el nivel de intervención que tiene el Banco de Desarrollo de Brasil en la economía brasileña, que probablemente sea un ejemplo al extremo, pero debe haber un intermedio donde jueguen un mejor papel para dar financiamiento a la planta productiva mexicana. Y luego el otro tema que es fundamental, y lo estamos viendo hoy,
la planeación estratégica de infraestructura de largo plazo como un mecanismo de motivación y competitividad con el sector privado. Hoy estás teniendo problemas en el Bajío porque no existe una planeación adecuada en materia de gas para poder garantizar el abasto. Entonces, las fallas de planeación de la autoridad central tienen impactos tremendos en la competitividad y la productividad del sector privado. Y eso está perfectamente ligado al esquema de tu visión del manejo presupuestal y del uso de un nuevo instrumento, que son las asociaciones público-privadas, que nos van a permitir precisamente potencializar el desarrollo de infraestructura productiva para poderle dar sustento al desarrollo industrial y productivo del país. Y finalmente, seguir empujando el modelo de competencia, que ha sido un compromiso inquebrantable del presidente electo, y lo he escuchado en todos los foros, de que va a impulsar la competencia por sobre quien tenga que impulsarla. Ahorita platicamos de eso. Estamos platicando con Ildefonso Guajardo aquí en Línea Directa con la Transición. Ildefonso Guajardo, hablabas de competencia, los tapones que tiene la economía mexicana, dicen, están por concentración de actividades por parte de distintos grupos, no porque sean considerados como los malos, yo creo que esto es una visión bastante simplista de la realidad, pero el hecho real es que telecomunicaciones, es que distintas áreas todavía dentro de la estructura industrial del país están en pocas manos y que cuando se trata de encontrar un mecanismo o convencerlas de que mayor competencia, mayor apertura, es en beneficio de todos, que va a haber más consumidores, transformar esta idea para aquellos que tienen el privilegio de no tener competencia es muy difícil. Yo te remitiría a la experiencia que nos tocó vivir dentro de una vida previa en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, donde recordarás que como presidente de la Comisión de Economía a mí me toca impulsar la primera reforma para ponerle dientes al marco de competencia económica en México. Realmente, si tú analizas, utilizamos los mejores benchmarking internacionales, las mejores prácticas en el mundo para poder tener una ley que finalmente, después de 17 años de creada la comisión, pues le diera realmente dientes en investigación, en el nivel de multas, etcétera. Aquí mi experiencia, y te lo digo con gran convencimiento, si yo comparo la negociación que nos tocó ese año con la que ocurrió el último intento de reformarla en el 2006, en el 2006 en la mesa de negociación de los diputados estaban sentados representantes directos de estas empresas que tú mencionas. O sea, ¿en qué país del mundo se puede hacer un marco legislativo cuando los intereses están sentados a la mesa? No, pues no se puede. En esta ocasión, el diálogo que se estableció fuera de la mesa fue con los organismos cúpula empresariales que representan los intereses promedio del empresariado mexicano. Y en promedio el empresariado mexicano quiere competencia, porque si no tienes competencia interna en el país, ¿cómo puedes competir exitosamente afuera? Es como ir a una pelea amarrado de un pie y una mano. Entonces ahí la actitud cambió y te quiero reconocer una actitud bastante madura de todos los grupos empresariales en favor de los cambios que hicimos en esta ley. El único pendiente que quedó, y es donde el presidente electo Peña Nieto establece una posición y un compromiso, es para poder ventilar lo que vienen siendo los mecanismos de revisión de controversia una vez que está dada la determinación. El presidente cree que en México debemos de fortalecer los tribunales en materia económica especializada para poder dirimir los recursos de reconsideración. Independientemente del marco legal, a mí me ha tocado acompañar al presidente electo a varias reuniones con grupos empresariales y en todas ellas, inclusive en este viaje a Sudamérica, su discurso es claro. O sea, vamos a impulsar la competencia económica en todos los sectores. Incluso yo creo que aún los grandes jugadores, y no sé si estés de acuerdo conmigo, ¿sí? Ellos mismos necesitan un referee, porque se están haciendo un daño tremendo entre ellos. No sé si están conscientes de eso. Yo creo que sí. Yo creo que ya se están dando cuenta que si no hay un referee fuerte, el costo para ellos mismos puede ser altísimo. A partir de esta realidad podríamos pensar que no solamente Comisión Federal de Competencia tendrá una mayor inserción en este proceso, también una voluntad política que creo que es importante para sentar a los grandes también y decirles exactamente eso y decirles que el referee va a actuar. Así es, porque el peor escenario es que no haya referee y que entonces la ley de la selva sea la que predomine.
Ahora, cuando se está hablando de esta transformación del mercado interno en el país, ya hablamos, por supuesto, del asunto de competencia en distintas áreas. El marco económico, la perspectiva económica apunta hacia un nivel muy positivo para los próximos años. México está siendo considerado como un espacio para una mayor inversión extranjera, la llegada de capitales, de crecimientos que podrían estar con algunas reformas al 5 o al 6, hasta el 7, dicen, por ciento por año. Esta idea de transformar la estructura económica del país y generar un mercado interno mucho más fuerte, ¿es compatible con esta idea de hacer un México o seguir manteniendo un México exportador? Porque pareciera ser que estamos en dos niveles, el México que exporta y el México del mercado interno, que no tiene relación uno con otro, Ildefonso. Yo creo que los puedes hacer perfectamente compatibles. Bueno, primero, comparto tu visión, o sea, la visión de una ventaja relativa de México en esta nueva etapa, más por eliminación, de alguna manera, lamentablemente, porque Europa no avanza. Estados Unidos tiene una controversia política para definir el fiscal cliff que se avecina. Así es. Y entonces México está en un posicionamiento relativamente favorable por todo lo que se ha construido a través de muchos años. Pero en el tema del mercado interno no es incompatible con la emisión exportadora. Hay muchos elementos e instrumentos que debes de capitalizar, compras gubernamentales bien orientadas y eficientemente hechas a través de licitaciones públicas transparentes, darle oportunidad a las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de apropiar tecnología para desarrollar procesos cuando invitas a inversionistas extranjeros a proyectos nacionales para compartirlos con inversionistas nacionales. O sea, hay una estrategia de aprovechamiento del mercado interno que no necesariamente tiene que estar basada en un regreso a un proteccionismo inaceptable. Puede estar perfectamente bien complementada con muchos países integrados globalmente, lo hacen a favor de sus economías y del crecimiento de sus sectores productivos. Seguridad jurídica, dicen, se requiere todavía más, y seguridad en el país para esa inversión. Sin duda, condición sine qua non es la estrategia de seguridad. Si no hay seguridad para las personas y seguridad para tu patrimonio, no hay elementos para poder seguir impulsando una política exitosa en cualquiera de las áreas económicas. Y yo creo que el presidente tiene claramente definido que sus primeros y más efectivos resultados tienen que ser en materia de seguridad pública. Cuando se habla de seguridad jurídica para empresas y se habla también de reducción de trámites, que esto ya en el nivel federal ha funcionado, tendríamos que entrar también en ese tipo de revolución, Ildefonso, el tratar de empezar a romper esto que a nivel estatal y municipal termina dañando a los negocios, que es esta burocracia que destruye cualquier posibilidad de crecimiento. Uno de los temas que se han visto en el proceso de transición fue el acuerdo que firmó la OSD con el presidente electo para una, digamos, asesoría en este proceso. Y como recordará, la OSD ha avanzado muchísimo en materia de simplificación regulatoria y ha hecho esquemas de participación a nivel estatal y municipal. Sin duda, una parte muy importante de los incentivos correctos están en otros niveles de gobierno, pero se han creado los incentivos adecuados para que se integren con de algún tipo de prebendas y de incentivos a este proceso nacional. Recordando mi periodo legislador, en el Fondo PYME de este año, que me tocó ver en Cámara de Diputados, apropiamos aproximadamente 150 millones de pesos para un fondo justamente de apoyar los trabajos de mejora regulatoria a nivel estatal y municipal, que el AMSTE, que es la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, de alguna manera opera junto con la Secretaría de Economía. Ahí están. ¿Dónde te ves el 1 de diciembre, Ildefonso Guajardo? El 1 de diciembre, pues no sé, prendiendo la televisión. No, ¿cómo prender la televisión? Para estar muy orgulloso de que ese día toma protesta. Yo creo que la televisión te va a estar tomando a ti, pero ese es otro problema. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Serra, muy amable. Fue Ildefonso Guajardo aquí en Línea Directa con La Transición.